Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro, refinado en fuego, y vestiduras blancas, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Colirio para mi pueblo. El tema que quiero compartirles el día de hoy es parte de una pregunta, ¿ok? ¿Qué harás cuando llegue el fin? Esa es la pregunta que vamos a intentar resolver el día de hoy. Vamos a comenzar inmediatamente con esta diapositiva. Entonces, cierto, estoy agradecido de estar el día hoy con ustedes. Les deseo a todos un muy hermoso y feliz sábado. Para si hay alguna visita que no me conoce, mi nombre es Jerick Zambrano, ¿cierto? Y pueden encontrar quizás al final del tema más materiales o poder resolver sus dudas. Ahí pueden buscarme en internet, así me pueden encontrar, ¿ok? Vamos a comenzar con una lectura que nos va a parecer un poco extraña. La primera vez que yo la leí, me pareció muy extraño la forma en que se presentaba Dios. Y por eso mismo queremos abrir este tema quizás planteando otra faceta de Dios y la vamos a ir analizando y entendiendo. Poder masticar estos textos para entender el carácter de Dios, su justicia, su grande amor. Vamos a leer Ezequiel capítulo 7, versículos del 1 al 13. Ezequiel capítulo 7, versículos del 1 al 13, ¿ok? A algunos les va a alarmar lo que vamos a leer, pero recuerden, es para tenerlo al principio, pero después lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir entendiendo, ¿ok? Es necesario leer este texto para establecer el carácter de Dios o una faceta que no conocemos o nos cuesta entender, ¿ok? Dice así, vamos a leer. Es un tanto largo, vamos a tratar de leerlo de corrido sin comentarios para que se haga más rápido. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 cantones de la tierra, ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, un mal, he aquí, viene un mal, viene el fin viene. Hace despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día de alboroto, y no de alegría sobre los montes. Ahora presto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia según tus caminos, pondré sobre ti, y en medio de ti serán tus abominaciones. Y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová soy el que hiero. He aquí el día, he aquí viene, ha salido la mañana,
Florecido ha la vara, ha reverdecida la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de impiedad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá quien de ellos se lamente. El tiempo es venido, acercóse el día. El que compra no se huelgue, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda su multitud, porque el que vende no tornará a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se cancelará, y ninguno podrá, a causa de su iniquidad, amparar su vida. Es un texto, como les decía, un tanto extraño, porque cuando nosotros leemos la Biblia de tapa a tapa, la Biblia nos habla del amor de Dios. Y eso quiero que esté muy claro. Pero está este capítulo en la Biblia. Habla de un día donde Dios va a juzgar conforme a sus caminos, y está hablándole a un grupo particular de personas. En este caso, se le estaba hablando a Israel, que por lo visto parece que estaba un poco mal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conectamos a este Dios de amor que nosotros leemos en toda la Biblia con este capítulo particular? ¿En qué momento se da? ¿Y cómo podemos nosotros entenderlo, pero a la vez estar preparados para ese día que aparece en este capítulo? ¿Ok? ¿Cómo podemos estar preparados para el día que aparezca o que tengamos que vivir este capítulo? Vamos a seguir. Entonces, vamos a leer ahora Apocalipsis 6, versículos del 15 al 17. Vamos a entender un poco, vamos a ir expandiendo este texto. Quizás no nos quedaba claro con el primer texto, pero ahora vamos a ver el tiempo, el momento en que se cumple este texto, ¿ya? En el futuro. Dice: a los reyes de la tierra, a los grandes, a los ricos, a los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, ¿qué decían? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, este texto que leímos en Ezequiel es exactamente lo mismo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis capítulo 6, ¿cierto? El día de la ira del Cordero. Es interesante que cuando vemos en la Biblia el Cordero, tal como les decía, el Cordero es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Que ama a todos y a todos ofrece su salvación. Pero aquí nos presenta otro día del Cordero, nos presenta el día de la ira del Cordero. Distinto, quizás, a tantos textos que leemos en la Biblia hablando de la salvación y del amor del Cordero. Vamos a ir profundizando esto, ¿cierto? Daniel 12:3 también nos presenta ese día, pero ahora nos presenta ese día desde otro punto de vista, ¿ok? Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, el mismo día para un grupo es un día de ira, furor, un día donde desean que las peñas caigan sobre ellos y los escondan del rostro del Cordero, mientras que hay otro grupo que por el contrario resplandecen, brillan en el día de la ira del Cordero. Dice que brillan como las estrellas a perpetua eternidad.
Interesante. La ira del Cordero para algunos es terrible, pero para otros es maravillosa. ¿Van entendiendo un poco lo que va presentando la Biblia? Juan capítulo 3, versículos del 16 al 17 nos presenta perfectamente esta obra. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero nosotros sabemos que los textos que siguen es que aquel que no acepta al Hijo es condenado. Aquel que no acepta al Hijo que vino a salvar, a este unigénito, se condena a sí mismo, y por eso Ezequiel dice, juzgaré conforme a tus caminos. No dice Dios que va a derramar su ira de manera arbitraria, sino que dice que a todos los va a juzgar según sus caminos. Es decir, parece que hay un grupo que sus caminos son conforme al Cordero y reciben la gloria del Cordero y sus rostros van a brillar, pero parece que hay otro grupo que sus caminos son caminos de soberbia, camino de impiedad, camino que ese día los va a llevar a tener miedo del Cordero. Vamos a seguir explicando un poco esto. Solo habrán dos grupos, uno resplandeciente y otro pidiendo que las piedras caigan sobre ellos. Para responder esta pregunta, la pregunta que hicimos al principio, ¿se acuerdan? ¿Dónde estarás tú cuando llegue el fin? Recuerden esa pregunta en todo este tema. ¿Dónde estaremos cuando llegue el fin? ¿Cierto? Vamos a estar ¿en qué grupo? ¿En el grupo de los resplandecientes? ¿O en el grupo de los que van a estar escondidos en las cuevas clamando que les caigan encima? ¿Dónde vamos a estar? Para responder esta pregunta, vamos a ir a la Biblia y vamos a dejar que la Biblia nos enseñe y nos hable el día de hoy en qué grupo estamos y en qué grupo queremos estar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar por el testimonio de la Escritura. Eclesiastés capítulo 1, versículo del 9 al 10 nos dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo nuevo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Es decir, lo que estamos preguntando hoy no es nada nuevo. No es nada que la historia de este mundo no haya vivido, ni nada que no podamos aprender de la Biblia para responder esta pregunta. El día de la ira del Cordero, aunque no ha habido nunca un día como eso, sí ha habido momentos donde la ira del Cordero se ha mostrado en esta tierra y podemos aprender de esos momentos de la historia. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 al 12 nos dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mira que no caiga. Es sencillo. Todo lo que está en la Biblia está escrito para nosotros, aquellos que hemos alcanzado el tiempo del fin, aquellos que estamos casi en el momento de la venida de Jesús. Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 30. Voy a dejar que busquen en sus Biblias, mientras tanto voy a hidratar un poco mi garganta. ¿Ok? Me gusta que esto lo vean con la Biblia. Que la Biblia les hable. Hoy día, escóndanme en la Biblia. Escóndanme en la palabra de Dios. Vayan a los textos. ¿Ok? Lean los textos. No me escuche a mí, lea el texto. Dice, esto lo dijo el Señor Jesús, el Cordero,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. En otras palabras, como fue en los días de Noé, así también será en el día de la ira del Cordero. ¿Ok? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot, otro día de la ira del Cordero, otro momento en la historia, ¿ya? Donde se derramó la ira del Cordero. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Okay? Nuevamente Jesús nos dice que el día en que Él vuelva a esta tierra, el día en que Él se presente, el día del Cordero, va a ser tal como los días de Noé, tal como los días de Lot. ¿Ok? ¿Cómo fueron los días de Noé? Según la Escritura, vamos a analizar el texto. Dice que comían y bebían. ¿Ok? Quiero que medite este texto. Es decir, había alimento en la tierra, había bebida en la tierra, la gente no se daba cuenta, si lo miramos desde el punto de vista de la comida, la bebida, del mantenimiento, no podría darse cuenta de que estaba el momento del fin por venir. Estaban siguiendo su vida normal, ¿cierto? Toda persona que vive en esta tierra, si no quiere morir, tiene que comer y beber. Pero también dice que se daban en casamiento. Es decir, seguían sus vidas, se proyectaban al futuro. Cuando tú te casas, ¿qué tipos de planes haces para casarte? Planes hacia el futuro, ¿cierto? Ellos no esperaban que el mundo terminase. Ellos decían, yo me voy a casar, voy a tener un trabajo, voy a tener un hijo, voy a tener descendencia, ¿cierto? Ellos seguían su vida de manera normal. Pero dice que en ese momento de normalidad, donde todo estaba normal, entró Noé, ¿dónde? En el arca. Todos estaban haciendo su vida normal hasta que Noé entró en el arca. ¿Y qué pasó cuando Noé entró en el arca? Se cerró, ¿qué cosa? La puerta, ¿cierto? Y nadie se dio cuenta. Y los que se dieron cuenta que Noé había entrado en el arca y se había cerrado la puerta, ¿se acongojaron? ¿Qué hicieron los que se dieron cuenta que Noé había cerrado la puerta o que se había cerrado la puerta del arca? El espíritu de profecía dice que se burlaban. Hicieron fiestas afuera para burlarse de Noé, que se había metido con animales dentro del arca y que no podía salir de ahí. Decían que estaba loco, que cómo se le ocurría, ¿cierto? Y hacían fiestas desenfrenadas fuera del arca. No se habían dado cuenta que la puerta del arca se había, ¿qué cosa? Cerrado. Vamos a leer un poco qué dice el testimonio de Noé. El espíritu de profecía dice, al principio pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. Con verdadero arrepentimiento, ojo. No quisieron renunciar a sus pecados. Ese es el verdadero arrepentimiento. Renunciar a los pecados. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban
y los que ridiculizaban, que terminaron por participar del mismo espíritu. Y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que nos convence de pecado. Entonces, ¿quién eran los que más se burlaban de Noé? ¿Quién eran los que más le gritaban para dentro del arca? Porque no llovió inmediatamente, se demoró. Dice, los que habían tenido oportunidad y habían conocido la luz son los que más se burlaron de Noé. ¿Pero por qué quedaron en ese lugar? No quisieron renunciar a sus pecados. No se arrepintieron con verdadero arrepentimiento. Vamos a seguir. Entonces, siguieron viviendo su vida normalmente, escucharon el mensaje de Noé, se impresionaron y luego la emoción que pasó se fue, ¿cierto? La impresión del Espíritu Santo se fue. Comían y vivían, se daban en casamiento, seguían haciendo su vida normal como si no hubieran escuchado. No había diferencia entre la vida de ellos y la vida de los incrédulos. Vivían como si no hubieran escuchado. Vivían entonces sin el temor de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, mis queridos hermanos? El temor de Dios, ¿cierto? El apartarse del mal, dice Proverbios. Otra parte del texto nos dice que será como los días de Lot. En los días de Lot se nos vuelve a repetir una parte, dice, ellos estaban comiendo y bebiendo. Pero se expande un poco. También ellos estaban, ¿qué cosa? Comprando, ¿cierto? Pero no solamente compraban, ¿qué estaban haciendo? Edificando. ¿Cuándo tú edificas? ¿Para dejar esa casa abandonada e irte? ¿O edificas cuando tú crees que vas a vivir ahí por mucho tiempo? ¿Se entiende? También decía que plantaban. Es decir, estaban programados a que iban a tener cosechas. Estaban haciendo su vida normal. De la misma manera que los días de Noé, es como si nada estuviera pasando. Y nosotros sabemos por el testimonio de Lot que cómo era la impiedad de Sodoma y Gomorra. Era terrible, ¿cierto? Habían caído en vilezas, se habían mancillado entre ellos mismos. Pero mis queridos hermanos, pero seguían haciendo su vida normal. No se habían alarmado. Decían, uy, qué malo el vecino, no, el vecino es ladrón y hace esto y lo otro. Pero seguían viviendo sus vidas normales. Hasta que Lot salió de Sodoma, ¿y qué pasó? Llovió azufre del cielo y los consumió a todos. Nadie se dio cuenta que Lot había dejado la ciudad. ¿A qué hora salió Lot de la ciudad? ¿Se acuerdan según el testimonio? De madrugada, ¿cierto? Antes que el sol naciese, los ángeles se estaban llevando a Lot. Hay motivo para inquietarse por el estado religioso del mundo actual. Se ha jugado con la gracia de Dios. La multitud ha anulado la ley de Dios, enseñando doctrinas, mandamientos de hombres. La incredulidad prevalece en muchas iglesias de nuestra tierra. No es una incredulidad en el sentido más amplio. Pongan atención a esto. No es una incredulidad en el sentido más amplio. O sea, no son ateos, ¿ya? Que nieguen abiertamente las sagradas escrituras, sino que es una incredulidad envuelta en capa de cristianismo.
mientras mina la fe en la Biblia como la revelación de Dios, la devoción ferviente y la piedad viva han cedido el lugar a un formalismo hueco. No sé si entienden lo que es el formalismo. Es seguir cantando, es seguir orando, es seguir asistiendo a culto, pero no hay reavivamiento, no hay reforma, no hay poder. Como resultado, prevalece la apostasía y el sensualismo. Entiéndase la palabra aquí como sensualismo, como vivir de sensaciones, de emociones, ¿ya? Cristo declaró: asimismo como sucedió en los días de Lot, cuando comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, pero el día en que Lot, así será el día del Hijo del Hombre, cuando se manifieste. El registro diario de los acontecimientos atestigua el cumplimiento de estas palabras. El mundo está madurando rápidamente para la destrucción. Pronto se derramarán los juicios de Dios y será consumido el pecado y los pecadores. Ojo, el pecado y los pecadores. Dijo nuestro Salvador: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez. Pero pongan atención aquí. Hay un grupo que por lo visto se emborracha, come, ¿cierto? Pero también dice Lucas, y que vuestro corazón no se cargue de las preocupaciones de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre todos aquellos cuyos intereses se concentran en este mundo. ¿Dónde están entonces los intereses? En este mundo. Comían, bebían, plantaban, edificaban, ¿cierto? Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto lo dijo Jesús. Cuidado de estar, ¿qué cosa? Llenados de las preocupaciones de esta vida. Ese día llegará repentinamente, tal como lo llegó en los días de Lot, tal como llegó en los días de Noé. Entonces, ¿por qué sucedió esto? En Sodoma tenían todo lo necesario, dice la Escritura. Dice que tenían hartura de pan y ocio. No tenían problemas. Si ellos trabajaban, tenían alimento. Dice que las llanuras eran muy fértiles. Recuerden por qué Lot no se fue con Abraham para las montañas y por qué descendió al valle. Porque el valle era fértil para alimentar a los animales que tenía Lot, para prosperar. Entonces no tenían problemas por lo visto en Sodoma y Gomorra, en esos lugares. Tenían alimento, podían haber problemas, pero podían ir, plantar y comer. Y por lo visto tenían tiempo de sobra, ¿cierto? Porque como hay comida fácil, entonces hay tiempo de sobra. Pero ¿qué hicieron con ese tiempo de sobra que tenían? Corrompieron el propósito de sus vidas a las cosas materiales, el apetito y las pasiones, a la satisfacción personal. ¿Hasta cuándo? Hasta que Lot abandonó la ciudad y no se dieron cuenta. Vivían solo para sí, solo para sus propósitos y no tenían temor de Dios. Vamos a ver ahora el testimonio de la historia. ¿Ya? No solamente la Biblia nos habla de esto. Usted va a decir, pero que puede que su mente sea inclinada a no creer el testimonio bíblico, pero la historia también nos da testimonio de esto. Quiero contarles un caso. El caso de la ciudad de Herculano y de Pompeya. Eran dos ciudades terribles como las de Sodoma y Gomorra, pero en tiempos más modernos, en el tiempo del Imperio Romano. Vamos a hablar de esto. Mira, ahí hay una foto. Esta es el Golfo de Salerno, el Golfo de Nápoles, es la parte de la bota itálica, para que ustedes entiendan.
La ciudad de Herculano y Pompeya fue enterrada por una violenta erupción en el Vesubio el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Estas ciudades eran depravadas. Sus casas y barrios estaban llenas de pinturas sexuales. Por tema de culto divino y por tema de quizás hay algún niño, no voy a detallar esta parte, pero a aquellos que les gusta la historia, hay demasiada información de cómo era la iniquidad de estas ciudades. ¿Ok? Era Sodoma y Gomorra versión más moderna. Vivían en temas de sexualidad, en temas de apetitos, y tenían exactamente las mismas características. Era un lugar que quedaba cerca de un volcán, y la tierra de ese lugar volcánica era altamente fértil. Y los mares que habían ahí, en el Golfo de Nápoles, estaban llenos de alimentos, de pescado del mar. Entonces no había necesidad en ese lugar. La ciudad de Herculano y Pompeya fue enterrada por una violenta erupción del Vesubio. El 24 de agosto del año 79 dijimos, estas ciudades tenían ciertas pinturas. Además, los suelos y el mar eran fértiles. Ahí está cómo era la ciudad de Pompeya, para que ustedes la vean. Ese es un registro arqueológico. ¿Ok? Vivían sin saber que bajo las laderas fértiles del Vesubio latía el germen de su propia destrucción, que llegó por sorpresa el año 79. Los habitantes de Pompeya, entre 12.000 personas y 15.000 personas según se estima, y los de las vecinas localidades costeras de Herculano, con unos 4.000 más o menos habitantes, murieron sepultados por sus propios techos, asfixiados por los gases tóxicos de la erupción, o carbonizados por un flujo abrasador de roca y aire ardiendo, que se abalanzó sobre Herculano a 30 metros por segundo y 400 grados de temperatura. Una nube volcánica de 35 kilómetros llevó la oscuridad de la bahía de Nápoles. La falta de visibilidad impedía que pudieran huir de Pompeya, que tuvieron unas pocas horas más de vida. Pero su mundo había sido del aire fresco que disfrutaban los actuales visitantes cuando recorren sus calles ordenadas, con el volcán al fondo. Un universo urbano, ¿cierto?, de placeres y gozos cotidianos que desvelaban con sorprendente ternura la exposición que inaugurara la mañana. Esto aparece en British Museum, hay muchas recopilaciones de esto. Esto lo escribió un historiador de ese tiempo, Pompeyo. Vida y muerte de Pompeya y Herculano. Estos cuerpos que ustedes ven, mis queridos hermanos, son los cuerpos de Pompeya y Herculano. Como fue tan rápida, tal como quedaron los encontró y no pudieron huir. Y fueron petrificados, ojo, petrificados, sus huesos o sus formas, petrificados en lo que estaban haciendo. Si uno estaba comprando, murió comprando. Si uno estaba en lo que estuviera haciendo. Hay un caso anecdótico de cuando empieza este tema de a botar humo el volcán y a moverse fuertemente. Les llamó la atención una casa porque encontraron muchos cuerpos y hombres con palas y estaban tratando de descubrir qué hacían esos hombres con palas en un momento como ese. ¿Por qué no arrancaron? ¿Por qué no se movieron de ese lugar? Y descubrieron que esa casa era de una persona rica, porque las casas quedaron intactas. Cuando llegaron los arqueólogos empezaron a remover la tierra y el polvo y se dieron cuenta que era la casa de un noble y que todas estas personas estaban así sepultadas en la parte más baja con picos y palas, y descubrieron que en la parte de abajo los romanos escondían sus tesoros familiares. Entonces estas personas, al darse cuenta que venía la destrucción, en vez de arrancar, ¿qué hicieron? Fueron a saquear la casa de un noble. Fueron a robar la casa de un noble y fueron a tratar de encontrar dónde estaba el cofre para llevárselo y huir con el dinero.
Terrible, ¿no? Ahí van a ver una pareja que murió abrazados en esa posición. Hay un caso interesante que también les quiero comentar el día de hoy, hablando del testimonio de la historia. Permítanme tomar un poquito de agua. Esta persona que aparece aquí en pantalla falleció, ¿ok? Pero cuando los arqueólogos vieron el caso, dijeron, oh, esta persona murió instantáneamente, ¿cierto? Le cayó una piedra encima y falleció en el momento. Cuando empezaron a enterrar se dieron cuenta que ya estaba muerto cuando le cayó la piedra. Probablemente murió por las emanaciones tóxicas y el calor. Pero lo encontraron con algo abrazado a su pecho. Y cuando sacaron eso y empezaron a revisar lo que había en esa, eso es un cuero petrificado, encontraron 20 monedas de plata y 3 de bronce. Cuando el fin llegó a esta persona, ¿qué fue lo que abrazó a su pecho? El dinero. Y pongan atención, lo más lamentable de este caso es que los arqueólogos dicen que no es una riqueza. Es un dinero que servía para vivir 3 días. Es decir, no era una persona rica. Pero aunque no era una persona rica, estaba preocupado ¿de qué cosa? De no dejar el dinero. Es decir, no necesariamente tienes que ser rico para estar preocupado de las cosas de este mundo. Abrimos con la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando llegue el fin? La muerte lo encontró tal como había sido su vida. A algunos abrazados en pareja, otros intentando saquear, otros abrazando su dinero. Hay muchos más casos de estos. Ustedes los pueden revisar. Entonces, la historia de Pompeya, de Herculano, de Sodoma, de Gomorra, de los días de Noé, es una parábola. Vamos a estar haciendo lo que hemos hecho toda nuestra vida. El fin va a ser tan rápido que nos va a encontrar haciendo lo que hemos hecho toda nuestra vida. ¿Qué vas a estar haciendo cuando llegue el fin, mi querido hermano? Vamos a ver las lecciones y las advertencias del testimonio de Jesús. Muchas veces no creemos que Dios realizará un juicio y que traerá el pago de las obras de cada uno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9 nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó solamente a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, ¿qué hacía? Moraba entre ellos. Hay justos que moran entre los injustos. El trigo y la cizaña, ¿qué cosa? Crecerán juntos. Pero ¿qué hacía este trigo que vivía entre los injustos? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oraba sin cesar, clamaba, pedía perdón, rogaba al Padre.
¿Cómo es nuestra vida? ¿Rogamos, intercedemos, clamamos por el mal? ¿O ya nos da lo mismo y seguimos nuestras vidas de manera cotidiana? Miren qué hermosa promesa que está al final de este texto, que pareciera ser lóbrego, sombrío. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de Él? ¿Qué pasa con los justos, con los piadosos? El Señor los puede librar de tentación. Y a los que son injustos, el Señor los guarda para el día del juicio. Esta es una promesa para aquel grupo que va a resplandecer y para aquel grupo que va a estar diciendo que las piedras caigan sobre ellos. Apocalipsis 22:11 nos plantea exactamente lo mismo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. En otras palabras, cuando llegue el fin, no va a cambiar nada. Y el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Qué significa eso? Es que ha venido practicando la justicia en el pasado y se le invita a seguirla practicando en el futuro. Y el que es santo, también siga siendo santo. Cuando llega el fin, cuando se cierra la puerta, seguiremos haciendo lo que seguíamos haciendo antes que se cierre la puerta. Vamos a repasar y vamos a leer lo que venía después de 1 Corintios 10 del 11 al 13. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero miren la promesa que viene hermosa después de esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. El Señor no permite que toque a nuestra puerta tentación que no podamos vencer. Podemos resistir la tentación. Es una promesa del Señor. Porque dice, si no quedará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? Díganlo ustedes, repítalo. La salida. Ahí los que tienen cámara, quiero ver que se muevan sus labios. La salida. Jesús ha prometido que Él es la salida al pecado para que podáis soportar. El Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. El Señor sabe librar a los que le buscan y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Solo hay dos grupos: los que le buscan, los que claman, los que oran a Él cuando hay tentación, los que piden su gracia, y los que no, los que siguen viviendo su vida normal, aunque le conozcan. Recuerden que para la parábola de las 10 vírgenes, ¿cuántas tenían lámparas? 10. Pero solamente 10 habían orado y guardado, ¿qué cosa? Aceite. Quiero presentar aquí a Jesús, el gran sumo sacerdote. Él vino a esta tierra para morir por tus pecados y por los míos, para poder estar en presencia de Dios y ofrecerse como sacrificio completo por tus pecados y por los míos, por nuestros pecados. Pero no solamente por nuestros pecados, sino para ser el sumo sacerdote, a fin de librar, tal como decía el texto, librar a todos los que claman a Él, para ayudar a todos los tentados.
Miren lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos del 25 al 26. Esto es lo que define si tú vas a estar en un lugar o tú vas a estar en el otro lugar. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote para que nosotros cuando oramos por medio de sus méritos, por medio de su sangre, podamos acudir ¿a quién? Acercarnos al Dios, al trono de la gracia, viviendo siempre para interceder ¿por quiénes? Por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del mal, del pecado. No fue, aunque fue contado y murió como pecador, nosotros sabemos que él no cometió pecado y fue hecho más sublime que los cielos. ¿Qué características tienen este sumo sacerdote que nos pueden ayudar? Cristo fue tentado tal como tú y yo, en todo, pero sin pecado. Ahí puse los textos de referencia porque no me da tiempo para leer todos los textos. Cargó tu naturaleza para salvarte y destruir el imperio del pecado. Hebreos 2:14. Puede guardar tu vida de cometer pecado. Judas 1:24. Puede purificarte y darte un carácter resplandeciente. Malaquías 3:3. Puede hacer que hoy, mi querido hermano, puede hacer que hoy, no mañana, puede hacer que hoy andes en sus mandamientos haciendo sus obras, para que tú no andes conforme a tus caminos, sino que tú andes conforme a sus caminos. Y esto aparece en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque no somos salvos por obras de la ley que nosotros podamos cumplir, sino que somos salvos por las obras de la ley que Él cumplirá en nosotros, porque Él ha destinado buenas obras para que nosotros andemos en ellas. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo? Pongan atención, como nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Mediante su sombra los umbrales del cielo se inundan con la gloria de Dios, que brillará sobre cada persona que abra las ventanas del alma en dirección al cielo. ¿Cuántos pueden pedir ayuda al Señor? Todas las personas que abran la ventana del alma en dirección al cielo. Cuando las oraciones de los sinceros y contritos ascienden al cielo, Cristo dice al Padre: tomaré los pecados de ellos, que estén ellos ante ti como inocentes. Al tomar sus pecados, llena los corazones de ellos ¿con qué? ¿Con qué los llena? Con gloriosa luz de verdad y amor. No nos vuelve a llenar con transgresión de la ley. No nos vuelve a llenar con lo que hacíamos en nuestra vida pasada. No nos vuelve a llenar con los afanes de este mundo. Nos vuelve a llenar ¿con qué? Llena nuestros corazones con la gloriosa luz de la verdad y el amor. Y Jesús dijo: si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario, y ahora el capitán de nuestra salvación intercede por nosotros, no solo como un solicitante, sino como un, ¿cómo? Vencedor, porque Él venció el pecado, que exhibe su victoria. Su ofrenda es completa, y como nuestro intercesor ejecuta la obra que se ha impuesto a sí mismo, sosteniendo ante Dios el incensario que contiene sus propios méritos inmaculados y las oraciones, las confesiones y los agradecimientos de su pueblo. El incienso asciende a Dios como un olor grato, perfumado con la fragancia de su justicia. La ofrenda es plenamente aceptable y el perdón cubre todas las transgresiones. Para el verdadero creyente en Cristo es sin duda alguna el ministro del santuario, que oficia para él en el santuario
y que habla por los medios establecidos por Dios. Y pongan atención a esta parte hermosa de la cita. Yo quedé, como se dice, enternecido de nuestro amor y su preocupación por nosotros. Cristo puede salvar hasta lo sumo a todos los que se acercan con Él con fe. Si se lo permiten, ¿qué cosa? ¿Qué va a hacer si se lo permitimos? Si se lo permiten, los limpiará de toda contaminación. No solamente va a decir que somos justos, sino que nos va a limpiar de toda contaminación. Pero si se aferran a sus pecados, no hay posibilidad de que sean salvos. Pues, la justicia de Cristo no cubre los pecados por los cuales no ha habido arrepentimiento. Repito, pues la justicia de Cristo no cubre los pecados por los cuales no ha habido sincero arrepentimiento. Dios ha declarado que aquellos que reciben a Cristo como su Redentor, aceptándolo como aquel que quita todo pecado, recibirán el perdón de sus transgresiones. Estas son las condiciones de nuestra elección. Debemos estar dispuestos a renunciar al pecado, a convertirnos del pecado, si queremos recibir su justicia. La salvación del hombre depende de que reciba a Cristo por fe. No le pongan límites al poder del Señor. Recíbalo por fe, que Él puede transformar toda su vida. Los que no quieran recibirlo pierden la vida eterna porque se niegan a aprovechar el único medio proporcionado por el Padre y el Hijo para la salvación de un mundo que perece. Cristo está alerta. Este texto es hermoso. Cristo está alerta. Nuestro sumo sacerdote está alerta. Conoce todas nuestras aflicciones, nuestros peligros, nuestras dificultades. Y llena su boca, pongan atención, llena su boca con argumentos en nuestro favor. La intercesión que Él hace es personal, única y particular. Cada defensa es única y particular por cada caso humano. Adapta su intercesión a las necesidades de cada alma. Si tú tienes depresión, adapta su gracia para la depresión. Si tú estás enfermo, adapta su gracia para tu enfermedad en particular. Si tu corazón está dolido, adapta su intercesión al caso específico que tú tienes. No tiene recetas genéricas. Hay salvación e intercesión individual para cada alma. Como lo hizo en el caso de Pedro. Recuerden que la intercesión de Jesús en el caso de Pedro fue particular. Oró, ¿cierto? Porque él iba a ser zarandeado por Satanás. Y la tentación fue específica. Le dijo que lo iba a negar. Cristo sabe nuestra aflicción y prepara intercesión para cada uno de nosotros. Nuestro abogado llena su boca con argumentos para enseñar a los suyos, para enseñarnos a nosotros. Quiere enseñarte de manera única y particular para las tentaciones que tú tienes. Probados y tentados a fin de que estén firmes. ¿Contra qué? Contra las tentaciones de Satanás. Interpreta cada movimiento del enemigo y él es el que ordena los sucesos. Carta 90 de 1905. Qué maravilloso, mi querido hermano, es tener la certeza de que Cristo te conoce. Cristo sabe tu angustia. Cristo sabe tus tentaciones. Y hay poder único, particular y suficiente para cada problema de tu vida. Tienes una consulta particular con el gran médico de los médicos.
Mi pregunta, mi querido hermano, es, ¿qué harás cuando llegue el fin? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Vamos a estar haciendo lo que tú haces hoy. Si hoy entregas tu vida a Cristo, si hoy lo pones como tu sumo sacerdote, si hoy lo pones como el Cordero de Dios de expiación por tus pecados, y si hoy lo recibes como Rey, que puede proveer suficiente gracia abundante para la tentación que viene, y crees que Él te puede guardar sin caída, cuando llegue el fin, vas a resplandecer tal como hoy. Porque hoy tu vida puede resplandecer. Quizás no externamente como el rostro de Moisés, pero ciertamente tu vida va a resplandecer frente a otros. Tu vida va a resplandecer frente a tus compañeros de trabajo. Tu vida va a resplandecer frente a tu familia. Tu vida va a resplandecer frente a la sociedad. Tu vida va a resplandecer en las cortes celestiales cuando tu nombre sea pasado allá arriba y sea sellado para vida eterna. Hoy puedes recibir el amor de Dios en tu corazón para que llene tu vida de manera perfecta. La invitación es para hoy. La cruz fue la escalera que conectó el cielo con la tierra. Desde la cruz del Señor, desde su sangre, sacrificio, como sumo sacerdote, recibimos abundante fuerza para la lucha de hoy. Y mañana pedirás abundante fuerza para la lucha de mañana, y así cada día. Y cada día, mi querido hermano, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que vivo ahora hoy, lo vivo en la fe de aquel que se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivo para Él. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. De esta decisión depende lo que vas a estar haciendo cuando el fin llegue. Quiero, mi querido hermano, deseo, mi querido hermano, deseo que tú estés resplandeciendo cuando llegue el día del Cordero. Que resplandezcas como las estrellas a perpetua eternidad. Pero depende si hoy entregas tu vida a Cristo. No solo creer exteriormente, sino creer que Él te puede salvar de toda tentación, del pecado y del mal, y que puede hacer como lo hizo con Job, poner tu vida como testigo de su amor, como testigo de que tú lo amas, no por las cosas que te da, no por las cosas que obtienes, sino que tú lo amas porque Él te compró con su sangre. Mis queridos hermanos, que el Señor nos guarde, nos bendiga hoy y que podamos estar en ese grupo que resplandezca cuando Él vuelva. Padre poderoso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro sumo sacerdote en el cielo. Porque podemos, Señor, obtener fuerza para cada una de las necesidades que tenemos. Poder para poder vencer el mal. Y también misericordia cuando nos equivocamos. Tú perdonas a todos los que acuden a ti y que con corazón contrito, Señor, dice la Escritura, tú no rechazarás jamás. Permite que en nuestros hogares, nuestras familias, no rebajemos la norma. No bajemos, Señor, la norma del sábado. No dejemos de hacer misión, de vivir como cristianos, porque depende de lo que hacemos hoy. Si hoy entregamos nuestra vida a ti,
es lo que seamos cuando tú vengas. Quédate con la iglesia de Fortaleza. Oramos por cada uno de los miembros y también de los que no se han podido conectar o se les cayó la conexión. Y te suplicamos, Señor, que tú puedas salvarnos y venirnos a buscar pronto, Señor Jesús. Estamos cansados de este mundo de maldad. Hay mucho sufrimiento acá. Queremos que nos vengas a buscar pronto. Te pedimos, Señor, que podamos prepararnos para que nos vengas a buscar pronto. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos y te lo dejamos en el nombre poderoso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.